¿Qué tal, amigas y amigos de Antofagasta Televisión? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos junto al economista y también ex candidato presidencial Marcel Clod, quien se encuentra en Antofagasta participando de los conversatorios sobre educación previsional que se están realizando a través del Fondo para la Educación Previsional. Y es por eso que hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a Antofagasta Televisión. Marcel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcel. En primer lugar, tratando de descubrir el porqué de tu participación en este tipo de conversatorios que tiene relación con un tema que se relaciona, valga la redundancia, directamente con tu carrera, que se relacionó con tus aspiraciones presidenciales y que ha marcado también tu carrera como economista, que es el tema justamente de la AFP y tu rechazo hacia este negocio. Furibundo, radical rechazo al sistema de la AFP. Sí, bueno, mira, yo desde que las AFP existen, yo trabajo en Chile desde el año 1983, que es más o menos el año en que se empiezan a instalar, porque la ley que las crea es del año 1981, y ya el 83 estaba consolidándose como un proceso de previsión, entre comillas, y desde esa época, desde el origen de este mefistofélico negocio, he estado en contra y he sido crítico de las AFP porque no son un sistema de pensiones. Eso es lo que la gente tiene que entender. Las AFP son un sistema de ahorro forzoso para generarle recursos multimillonarios equivalentes al 60% del Producto Interno Bruto. Es una riqueza pero monumental para entregárselo a los grupos económicos, Luxig, Mate, Angelini, etcétera, para que ellos generen sus negocios, porque finalmente ese es el sistema de la AFP. Porque si fuera de verdad un sistema de pensiones, tendríamos pensiones medianamente decentes, pero las pensiones que da el sistema de AFP son realmente catastróficas. Son una producción de pobreza. Nosotros cuando en los próximos 20 años van a salir 6 millones, vamos a tener 6 millones de pensionados, con pensiones inferiores a 250.000 pesos. El 80% de los pensionados hoy día ya tiene pensiones inferiores al 80%, y según la misma Comisión Bravo, esta que inventaron especialistas, técnicos, ¿no?, maestros en el conocimiento de la AFP, están pronosticando para el año 25-35 una pensión no superior para el 50% de los pensionados, no superior al 15% del salario que van a tener en promedio en los últimos 10 años. Es decir, el sistema AFP como mecanismo de producción o de generación de pensiones decentes y dignas es realmente una catástrofe social. Por lo tanto, lo que urge es acabar con la AFP, terminarla, porque son realmente, y son a futuro, un problema social gravísimo. ¿Eso incluye también la AFP estatal desde tu perspectiva? Es que la AFP estatal es como el Banco del Estado, es lo mismo, no cambia mucho, porque lo que tú tienes que cambiar es la lógica de cómo se generan las pensiones. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver al sistema de reparto, que daba pensiones relativamente decentes, equivalente al 60-70% del salario promedio que había recibido las personas, de por vida, y que además permitía que el cónyuge del pensionado también, a la muerte del pensionado, recibiera una pensión. Eso es lo que hay que hacer, es perfectamente posible. Mira, las cuentas son súper claras. Actualmente, más o menos, las AFP recaudan anualmente 5 billones de pesos. 5 billones. Gastan aproximadamente 2,5 billones. Por lo tanto, se quedan como excedente con 2,5. Pero el Estado de Chile paga la mitad de las pensiones. Por lo tanto, lo que queda como excedente son cerca de 3,5 billones de pesos al año. Por lo tanto, si tú cambias y vuelves al sistema de reparto antiguo, y que el que existe en la Comunidad Europea, en los países de alto desarrollo, bueno, si vuelves a eso, tú podrías duplicar las pensiones, incluso más que duplicarlas. Pero si además le agregas al sistema el hecho de que también los empleadores contribuyan, porque en un sistema de reparto
contribuyen los trabajadores y los empleadores, y que los empleadores pusieran exactamente lo mismo que los trabajadores, tú tendrías un monto aproximado anual de 10 billones de pesos y podrías más que duplicar las pensiones, incluso llegar a 3 y 4 veces las pensiones que hoy día se pagan. Marcel, ¿qué significa? Te queda un excedente y ese excedente lo puedes invertir en proyectos de economía real, de producción real, que te permitan a futuro generar un ingreso para el momento, si es que llega, porque es difícil que antes de 40 años nosotros tengamos un problema porque va creciendo la cantidad de pensionados y crece menos la cantidad de trabajadores que aportan al sistema de pensiones. Por lo tanto, aquí es de perogrullo, básico, elemental, la solución de jardín infantil es que volvamos al sistema de reparto y que acabemos con este sistema criminal, porque este es un sistema criminal, es un atropello de lesa humanidad a los derechos fundamentales de las personas. Y eso es lo que los chilenos tienen que entender. Marcel, hablando de los chilenos, ¿te ha tocado compartir a través de estos conversatorios sobre previsión, sobre seguridad social que se han realizado durante estos últimos días en Antofagasta, justamente con antofagastinos y antofagastinas? ¿Cuál es la percepción que te deja el hecho, por ejemplo, de percibir que quizás hay bastante desconocimiento acerca de estos temas? ¿Cuál es la percepción que también recibes tú al momento de hacer estos planteamientos? ¿Cómo evalúas estos días que has estado acá en Antofagasta en torno a este tema específico? Hubo un conversatorio con jóvenes y otro con adultos mayores. Bueno, los jóvenes tienen menos idea porque no tienen el problema, pero los adultos mayores lo tienen más claro que todos los especialistas en previsión social que están en la famosa Comisión Bravo, y lo tienen clarísimo porque son los que sufren el problema de las pensiones. Y cuando uno les explica el por qué ellos están en estas condiciones, lo entienden inmediatamente. Porque es evidente, tú tienes una población de adultos mayores con pensiones que son indecentes. Claro, ellos no saben. No saben no es porque no puedan saber o porque sea muy difícil, porque hay una política orientada a desinformar a la gente. No te dicen a ti, por ejemplo, que en Chile se pagan tantas pensiones como comisiones, costos de administración de la AFP. O sea, la AFP se llevan, 5 AFP se llevan lo mismo que se llevan todos los pensionados en Chile. Ellos te cobran unos costos de administración que son criminales, son brutales. El costo de administración de una AFP es 4 veces mayor que el sistema estatal. 25% cuesta administrar las pensiones del ISP, del Instituto de Previsión Social, te cuesta 25%. Para darle pensiones al 70% de los chilenos te cuesta el 25% de lo que te cuesta darle pensiones al 10% que atienden la AFP. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el negocio de esto? Y el negocio es claro, lo dijo el mismo mefistofélico José Piñera, un criminal tipo nazi, diría yo, un criminal tipo nazi, porque esta gente, a mi juicio, habría que ponerla en un juicio de Nuremberg y aplicarle los mismos castigos que a los criminales nazis, porque esto realmente es un atentado fundamental a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, él mismo dice, las AFP han sido el pilar del crecimiento económico de los últimos 30 años. Efectivamente, pero el crecimiento económico que favorece a Luksic, a Mate, a Angelini, a los grupos económicos. Para ellos efectivamente ha sido un pilar. Toda la desigualdad en Chile, la pobreza y los problemas sociales que se han engendrado en nuestro país en los últimos 30 años son responsabilidad del sistema de pensiones. Es una de las cosas más graves que se haya inventado durante la dictadura militar y que se haya consolidado durante la dictadura civil que ha operado en los últimos 25 años. Marcel, justamente en torno a estos temas, que son parte normal de la contingencia de nuestro país, es que se plantea justamente a través de tu discurso, de tus palabras, si es que todavía tienes intenciones de participar directamente de la política como candidato presidencial, por ejemplo, como ocurrió hace algunos años. Bueno, mira, yo siempre he estado en política, siempre he hecho política. Desde que tengo juicio, si es que me reconocen que tengo juicio. Eso es otra cosa. Desde que tengo juicio, he hecho política. Pero yo he hecho más bien política desde el activismo intelectual, ¿no? He escrito libros, he hecho organizaciones no gubernamentales, he dado muchas peleas por el tema
ambientales, el bosque nativo, el desastre de la salmonera, el royalty minero, la ley de pesca. Estamos metidos en todas esas cosas. Y voy a seguir haciéndolo. Ahora, una candidatura presidencial, yo lo dije en esa época y lo vuelvo a decir ahora, es un proyecto colectivo. Yo reivindico e insisto que un candidato a presidente no es parte de la carrera profesional de una persona. Eso es para el señor Parisi, que alguna vez su mujer le habrá dicho que tiene pinta de candidato y fue candidato. Entonces, porque hoy día en Chile, cualquiera que crea que tiene que ser candidato, lo es. Pero yo reivindico la política, la vieja política, de que un candidato es el resultado de un proyecto político, de un proyecto histórico, que tiene historia, que está vinculado a un conjunto vital, un colectivo, ¿no? Y si eso no se da, yo no voy a ser candidato. ¿Y cuánto de vieja política tuvo tu candidatura? Fue completamente al viejo estilo. Al viejo estilo. Yo me lo caminé todo, recorrí 2 veces este país, conversé con la gente hasta las últimas consecuencias. Teníamos conversatorios de 4 o 5 horas. Yo no hacía discursos y los discursos yo los preparaba 3 días preparando un discurso. Hice incluso un libro con los discursos, porque yo entendía que lo que tú tienes que hacer es despertar el espíritu de cambio, el espíritu de compromiso de quienes participan en esto. Aquí no se trata de ir a vender gaseosas, no se trata de ir a vender queso al supermercado. Aquí se trata de convocar la voluntad soberana, el compromiso, las emociones de un grupo de gente que está descontenta con su vida, que considera que hay injusticias, que hay brutalidad, que hay cosas que hay que cambiar, y entonces se suman a ese proyecto, participan de ese proyecto. No me siguen a mí, no me apoyan a mí. Trabajamos en un proyecto colectivo. Así entiendo yo la política. Entonces, si no se dan esas condiciones, si no existe ese colectivo, si no logramos construir un proyecto como lo hicimos en esa época, yo no voy a ser candidato, porque la verdad tiene costos muy altos. Y yo te digo en serio, si yo entre llego esos a ser... costos, disculpa, está lo que ocurrió posterior a la campaña, con las estos deudas, cheques sin fondo, deudas, demandas que recibiste. Las deudas, los robos de los que uno es víctima. O sea, el Partido Humanista se robó plata del CERVEL de la misma manera que lo hacen en Penta, en Soquimich, con boletas truchas, fraudulentas. Recuperaron fondos del CERVEL, se los guardaron y no pagaron los costos de campaña, y que los tuve que pagar yo con costos importantes en términos judiciales. Pero además, lo que te digo una cosa, si vamos a ser candidatos y si vamos a ganar la presidencia, o sea, yo lo digo como lo dije en esa época, nosotros vamos a terminar con la AFP, las vamos a extirpar de este país. A las ISAPRES, vamos a volver a nacionalizar el cobre y cambiar la Constitución. Esa es la convicción que yo tengo, y para eso sería presidente. Por lo tanto, no es llegar y decir, mira, yo quiero ser presidente. Para hacer esos cambios, nosotros de verdad necesitamos un apoyo de base popular importante, compromisos, organizaciones, sindicatos, medios de comunicación. Esto tiene que ser un movimiento cultural, porque los cambios políticos no lo hace un presidente. No lo hace la voluntad de una persona que dice, mira, yo quiero ser presidente. No es así. Es un pueblo el que quiere cambiar las cosas. Y si el pueblo quiere cambiar las cosas, pone a un representante de él ahí, le entrega la representación. Pero es el pueblo el que hace las transformaciones, por la vía de la movilización, por la vía de la discusión, por la vía de la toma de poder de las distintas instancias que tiene la sociedad, centros de vecinos, centros de estudiantes, sindicatos, universidades, intelectualidad. Ese es un proyecto político de transformación. A eso también quería llegar, porque muchos de los grandes movimientos políticos de la historia, si bien figura el pueblo quizás como aquella masa que se mueve para obtener para alcanzar distintas metas, finalmente son movimientos que se generan o que están hechos en base a la intelectualización de estas ideas que hace la misma burguesía, como por ejemplo el caso de la Revolución Francesa, por solo quizás mencionar el más conocido. ¿No te parece que también ahí nos falta quizás una especie de mayor conexión, como tú me mencionaste, entre el mundo académico, el mundo intelectual, distintas áreas, cosa que ahora no se ve, que parece bastante quebrada en el Chile de hoy?
Bueno, yo Quizás creo... no en línea de estos mismos objetivos que tú planteas, pueden ser otros planteamientos, pero no percibes que tiene una sociedad trizada en ese sentido. Sí, profundamente. Por eso que ocurre lo que está ocurriendo hace más de 40 años, digamos. O sea, no hay una capacidad de la sociedad chilena, no ha sido capaz de cristalizar en un proyecto político colectivo, ¿no?, que sume esfuerzo intelectual, cultural, organizaciones sindicales, estudiantiles. Está muy fragmentada la sociedad chilena. Ya ha sido muy difícil la articulación en un proyecto común, entre otras cosas, porque se gastan millones de dólares en este país todos los días para que eso no ocurra, ¿no? Por ejemplo, las marchas estudiantiles, no me cabe ninguna duda que el fenómeno de los encapuchados es tolerado, es fomentado por las mismas autoridades para desarticular, desincentivar y crear una suerte de desconfianza respecto al movimiento estudiantil y no dejarlo progresar políticamente, ¿no? Y lo mismo ocurre con los sindicatos. La ley laboral en Chile fomenta la división de los trabajadores. El mismo sistema electoral, el financiamiento de partidos políticos es un incentivo para que existan fenómenos como Parisi o como cualquier señor que considere que tiene que ser candidato a presidente. ¿Por qué? Porque te financian por la cantidad de votos que tú puedas obtener. Por lo tanto, si tú dices, mira, yo estoy aquí en la televisión, estoy relativamente conocido en el país, me voy a candidatear. Y vas a recuperar una cantidad de plata por la devolución de votos. Y eso genera es un incentivo perverso para que se creen verdaderos proyectos políticos y se generen una suerte de competencia. 15, imagínate, los que hoy día están en el poder saben que lo que más les conviene para seguir en el poder es que tengamos 15 candidatos que quieran terminar con la AFP, que quieran terminar con la ISAPRE, que quieran nacionalizar el cobre, bueno, o que tengan por lo menos ese discurso. Entonces, con 15 candidatos así, es muy difícil que ellos vayan a perder el poder porque fragmentas el descontento, ¿no? Y como la gente en realidad no está muy enterada, no porque no quieran, sino que porque los medios de comunicación no cumplen su función, porque los líderes políticos y líderes empresariales, estas cofradías que se armaron en torno al poder del Estado, trabajan para generar condiciones de división y desarticulación y fragmentación de la sociedad chilena. Marcel, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. En un minuto quizás un poquito de política ficción. En el panorama en que estamos actualmente, ¿cómo imaginas tú que van a ser las próximas elecciones presidenciales? ¿Habrá algún cambio rupturista dentro de poco en relación a lo que estamos viviendo actualmente? No sé si podemos hacer ese ejercicio en un minuto. Mira, tal cual están las cosas, yo creo que lo que va a ocurrir, si es que no logramos construir un proyecto unitario, que es el llamado que yo hago, ¿no? Construir un proyecto unitario, una tercera fuerza, si no logramos eso, lo que va a ocurrir es un aumento importante de la abstención. Vamos a llegar al 70% y si no al 80% de abstención, porque la gente cada vez cree menos, bueno, y después de la corrupción y de los escándalos que han ocurrido en los 2 últimos años, obviamente la gente no va a ir a votar, a no ser que vea una alternativa. Pero para que haya esa alternativa, tú lo que tienes que hacer es, aquellos que queremos cambiar el modelo económico, que queremos terminar con los abusos y con la desigualdad lacerante que existe hoy día en Chile, tenemos que hacer un proyecto alternativo, tenemos que construir una tercera fuerza. Si no lo hacemos, entonces lo que vamos a tener 20, 30 candidatos así alternativos, el candidato de la nueva mayoría y el de la alianza, y probablemente salga el de la alianza, porque el de la nueva mayoría va a estar bastante más desprestigiado, pero con un alto nivel de abstención, de falta de credibilidad en la clase política. Eso es lo que yo veo hasta ahora, porque no logro ver todavía que haya un esfuerzo serio y responsable de aquellos sectores que quieren cambiar Chile de verdad en avanzar hacia la unidad, avanzar hacia un solo conglomerado y a partir de ahí disputar el poder político como debería ser, digamos, ¿no? Marcel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Antofagasta Televisión. Bueno, gracias a ustedes.
Esa fue nuestra entrevista junto al economista y ex candidato presidencial Marcel Clos. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias.